Buenos días, mis amados. Padre, gracias por este día. Continuamos hablando bajo el tema Jesucristo, sacrificio perfecto, sabiendo que es lo que dice tu palabra, que Jesucristo entró al lugar santísimo y se presentó una sola vez por los pecados del mundo. Gracias porque Cristo nos ha perdonado y nos ha salvado en Cristo Jesús. Amén. El versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hemos estado hablando de que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo se presentó ante Dios una vez y para siempre, y solo una vez fue suficiente, porque Jesucristo entregó su vida por nosotros, por los pecados del mundo. Es decir, que el mundo entero está perdonado, está ahí, el perdón de Cristo está disponible, está asequible, pero es necesario, y esto es claro, porque es lo que nos enseña la Biblia, que esto no es automático, que esto no es mágico, que tú que me escuchas, si tú quieres el perdón de Cristo, tú debes acudir a Cristo, debes clamar a Cristo, debes pedirle perdón por tus pecados. Entonces tú recibirás el perdón de tus pecados, porque tú entiendes que eres pecador, y entendiendo que eres pecador, y entendiendo también que el único que puede resolver tu problema de pecado es Cristo, que ningún hombre puede resolver eso, por lo tanto no debiéramos nosotros delegar en alguna persona, no importa cómo se llame, ni tampoco importa el rango que le haya dado la iglesia a la que sirve o el lugar donde sirva. Eso no sirve de nada en cuanto a resolver el problema de pecado, porque el problema de tu pecado es tuyo, no es de otra persona, es tuyo, y eres tú quien debe entender, y especialmente tú que nos escuchas, debe entender que tú tienes un problema ante Dios y que es Dios que puede resolver ese problema a través de Jesucristo, porque Dios determinó que fuera a través de Jesucristo. Por eso dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, si Jesucristo fuera un sacerdote normal y común, hubiese tenido que estarse presentando cada año ante Dios a interceder por nuestros pecados. Pero gloria y gracias a Dios, que Dios determinó que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, y que solo una vez era necesario que Cristo lo hiciera. Y Cristo lo hizo, y Cristo satisfizo la demanda de Dios en cuanto a nosotros y a nuestros pecados. Y por eso Cristo se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La diferencia entre el perdón de los sacerdotes que se presentaban ante Dios y Jesucristo es que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Y mientras el perdón sacerdotal era para cubrir el pecado, para taparlo, pero el pecado se quedaba donde mismo estaba, solo que estaba cubierto, y estaba satisfecha la ira de Dios en cuanto al pecador y a su pecado. Pero Jesucristo vino y quitó. El sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo te hace acepto ante Dios. El sacrificio de Cristo te da la entrada de nuevo al trono de la gracia. Y qué hermoso que ahora nosotros no necesitamos de sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Lo único que tú necesitas es entregar tu vida al Señor, pedir perdón por tus pecados. Entonces Jesucristo te dará la herramienta del Espíritu Santo de Dios, y tú podrás comunicarte con Dios cuantas veces quiera a través de la oración, por el Espíritu Santo y por mediación de Jesucristo. Entonces no necesitamos sacerdotes, porque nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y nosotros con nuestros propios labios podemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y estemos seguros que cuando hacemos esto, Dios perdona nuestros pecados y Dios nos da entrada de nuevo a su reino, y nosotros podemos participar
de la adoración a Dios, porque no necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros. Es decir, tú que me escuchas, tú no necesitas que otro pida perdón por ti. Tú puedes pedir perdón por tus pecados, porque tú entiendes por la palabra de Dios que tú eres pecador. Y entiendes que los pecadores necesitan perdón de sus pecados. Entiendes que el único que puede perdonar tus pecados es Dios a través de Cristo. Nadie más puede hacer eso. Y si otra persona está perdonando tus pecados, que no es a través de Cristo, eso no tiene validez ante Dios. Preocúpate por pedirle perdón a Dios a través de Cristo, porque fue Jesucristo el que se presentó en el lugar santísimo. Fue Jesucristo el que fue sacrificado como ese cordero sin mancha. Y esa sangre de Jesucristo tiene vigencia para este día de hoy y para tus pecados. Y es la sangre de Jesucristo lo único que puede limpiar y borrar el pecado, quitar el pecado. Y quitado el pecado, tú puedes presentarte ante Dios a través de Cristo, pedir perdón por tus pecados, entregar tu vida al Señor y ser salvo. Haz esto en este día y tú serás salvo. Dios te bendiga.